Corría el mes de diciembre del año 1939. En Sudamérica, Uruguay se preparaba para recibir las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo. La guerra, por aquel entonces solo europea, era algo ajeno y distante. Una pesadilla soñada por otros. Pero un día, todo cambió. La madrugada del 13 de diciembre, dos navíos británicos y uno neozelandés cercaron al más rápido de los buques corsarios alemanes, el Admiral Graf Spee, frente a las costas uruguayas de Punta del Este. La guerra, supuestamente lejana, había llegado a nuestras costas, recordándonos que en los conflictos bélicos modernos no hay lugar del mundo que esté completamente a salvo ni sociedad que pueda darse el lujo de permanecer indiferente. Lo cierto es que a partir de este acontecimiento, el Graf Spee dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los uruguayos y hoy su leyenda sigue más viva que nunca. Voces Anónimas 5. Graf Spee. La Segunda Guerra Mundial tiene varios episodios que son clásicos, icónicos, ¿no? Stalingrado, el desembarco de Normandía. La batalla del Graf Spee es también uno de esos episodios icónicos, representativos, simbólicos, y que para los uruguayos tiene otro valor agregado, y que fue un acontecimiento que ocurrió aquí, enfrente de Uruguay. El Admiral Graf Spee se construyó entre los años 1932 y 1936. Recibe su nombre de un marino alemán que peleó en la Primera Guerra Mundial, el conde Maximilian von Spee, y de hecho Graf significa conde en alemán. El Graf Spee era un barco muy veloz, desarrollaba unos 30 nudos de velocidad, lo cual para la época era mucho, incluso hoy día es bastante en el mar. Esa enorme velocidad del Graf Spee se debía fundamentalmente a dos factores. Por un lado, la potencia de sus motores, 8 motores diésel de 52.000 caballos de fuerza, pero además se debía a que su casco de acero estaba constituido por chapas soldadas, es decir, no remachadas. Es decir, que el Graf Spee desarrollaba una gran velocidad, se movía como pez en el agua. Pero el navío no solo era muy veloz, sino además estaba muy fuertemente armado. Disponía de una batería pesada de 6 cañones, 3 delanteros y 3 en la popa, de 28 centímetros de diámetro la bala, y un alcance de 36 kilómetros. Disponía además de 8 cañones de 15 centímetros de diámetro. Poseía además cañones antiaéreos de 10 centímetros
con un alcance de 15 kilómetros. Además tenía 8 tubos lanzatorpedos, torpedos de superficie como los que lanzan los submarinos, 37 ametralladoras, en fin, un poder de fuego impresionante. Hacia 1938 el Graf Spee empezó a estar al mando del comandante Hans Landorf. Para empezar, Landorf es recordado como uno de los pocos capitanes alemanes que trataba más o menos bien a sus prisioneros. Y de hecho, cuando se veía obligado a entrar en batalla directamente, el Graf Spee siempre trataba de rescatar a todos los sobrevivientes enemigos que podía, a quienes los ponía o en botes salvavidas o incluso a veces los alojaba con su propia tripulación. Es decir, una conducta, como se ve, totalmente diferente a las que siguieron, como todos sabemos, otros militares nazis. Hacia 1939, hacia el comienzo de la guerra, la misión del barco era funcionar como una especie de corsario o de barco pirata, navegando todo el Atlántico Sur para atacar a los barcos mercantes que abastecían a Inglaterra y a los aliados. Al amanecer del 13 de diciembre de 1939, desde el Graf Spee se detecta una columna de humo en el horizonte, a unos 31 kilómetros de distancia. Se dirige entonces hacia ese lugar, suponiendo que se trataba de un carguero para interceptarlo. Cuando averiguó de qué se trataba ya era tarde. Vio que eran 3 barcos de la escuadra británica, el Exeter, el Ajax y el Achilles. El Achilles neozelandés, pero al servicio de la Nueva Británica en ese momento. La guerra era una cosa que pasaba lejísimo, al otro lado del mundo. Pero eso estaba a punto de cambiar. La batalla del Río de la Plata ocurrió el día 13 de diciembre de 1939 enfrente de Punta del Este, casi en la desembocadura del Río de la Plata. El capitán Landorf entonces decide abrir fuego. Y ahí nomás. Empezando por el más grande, atacó primero al Exeter para concentrar el fuego después en las 2 embarcaciones más pequeñas, el Ajax y el Achilles. Se recuerda que fue un combate muy feroz, duró algo así como unas 4 horas, y en el que hubo decenas de bajas de ambos bandos, y en el que, aunque parezca mentira, el Graf Spee llevó siempre las de ganar casi todo el tiempo. El Exeter, de hecho, quedó muy dañado luego de la batalla. El Graf Spee deja fuera de combate al Exeter. Como consecuencia, el Exeter abandona el lugar bastante escorado y echando humo y con muchas bajas. Pero a su vez, el Graf Spee recibió buena munición. Uno de los proyectiles ingresó por cubierta y explotó en las instalaciones debajo, donde se purificaba el combustible y bueno, y produce una serie de víctimas. Una vez que el capitán evalúa los daños, decide poner proa a Montevideo para guarecerse y hacer las reparaciones necesarias. Cuando se supo que el barco alemán había quedado bastante maltrecho y lo traían a Montevideo para arreglarlo, la pasión informativa y política llegó hasta el delirio. En Montevideo la llegada de este barco produjo una gran conmoción. La gente ya hacía meses que estaba pendiente de la radio en sus casas y en los bares, siguiendo las alternativas de la guerra en Europa. Así que es de imaginarse lo que habrá significado para todos ellos ver aparecer en el puerto de Montevideo aquel enorme buque de guerra ondeando la bandera nazi. El tono del asunto cambió por completo cuando salió la foto de primera plana en el diario de la noche. Una cuadra y pico de gente muerta, que lloraban hasta los prisioneros de los alemanes, que los van a enterrar acá, parece. Pero más allá de todos los rumores, lo que ganó fue la tristeza, ¿sabes? La guerra ya no era una cuestión de cuentos, eran muchachitos muertos, acá nomás. Se recuerdan incluso las imágenes de todos los ataúdes que se descargaban llevando los cuerpos de los caídos. Una vez en el puerto, descienden desde luego los heridos
que son atendidos en el hospital militar, y los fallecidos, 36 marinos alemanes. Langdorf solicita autorización al gobierno uruguayo para sepultar a sus muertos aquí en Montevideo. Son descendidos 36 cadáveres en ataúdes proporcionados por empresas fúnebres de Montevideo y son sepultados en el cementerio del norte. A la mañana siguiente, el capitán Langdorf, a través de la delegación alemana, solicita algunos días para reparaciones, permanecer en el puerto para reparaciones. Se le conceden 72 horas. Lo que se decía en la radio en ese entonces es que cuando se acabara el plazo tenían que salir y lo iban a acribillar. Aparentemente iban a hundir el Graf Spee en la bahía de Montevideo. Carve decía que los obligaban a salir del puerto, que había sido manijazo de la embajada inglesa y que ni bien asomara la nariz al otro lado de la escollera Sarandí lo iban a dejar como un colador. 250.000 personas, media ciudad, se apiñaron en la Rambla para no perderse aquella cuestión histórica. Media ciudad se acercó a la Rambla, fue una multitud de gente para ver ese momento. Sabían que algo iba a pasar, no estaba claro qué, pero algo iba a pasar. El navío en realidad no tenía demasiados problemas para navegar, o sea, tenía suficiente navegabilidad. El tema es que ya no le quedaba... Obras que se vieron tan extrañas desde la costa, aparentemente lo que hizo fue poner a salvo su tripulación. La tripulación que le quedaba, porque ya había fallecido muchos. Y se le aproximan dos remolcadores argentinos y una chata arenera, a la que se transborda toda la tripulación. El capitán desciende de la nave con el comando de voladura, abordan dos de las naves de abordaje que disponía el Graf Spee. Cuando ya están todos a salvo, se escucha una sirena intensa que taladraba los oídos, que hizo vibrar a todos los que estaban presenciando este espectáculo y a todos los que lo escuchaban también por la radio. Sonó la sirena. Y el barco explotó. Cerca de las 20 horas, cargas de tiempo dejadas a bordo de la nave hacen explosión. Y al ratito nomás, la humareda de las explosiones se veía desde el Cerrito de la Victoria. Y el Graf Spee comienza un lento proceso de escora y hundimiento en el río de la Plata. El legendario acorazado herido ardió por 3 días enteros antes de hundirse del todo. Y tanto esa sirena como esa enorme cortina de humo marcaron definitivamente el final del Graf Spee. Toda la tripulación fue trasladada a Buenos Aires. Entre los que se refugiaron en Argentina estaba el propio Hans Landorf, quien luego de la batalla, apenas 3 días después del hundimiento... En la madrugada del 20 de diciembre, el capitán, envuelto en una de las banderas de la nave, se pega un tiro en la sien, dejando una nota de despedida. No lo hizo por vergüenza, sino por una especie de código de honor que le decía que su suerte tenía que estar ligada a la suerte del barco, y él, como patriota, no concebía que habiendo sido hundido el Graf Spee, él pudiera seguir viviendo. Tras el hundimiento del Graf Spee, una parte de los marineros que conformaban la tripulación volvieron a Alemania y siguieron combatiendo después en la guerra, mientras que otros se refugiaron en Argentina y un tercer contingente se quedó a vivir acá en Uruguay. La vida de algunos marinos alemanes cambió por completo a partir de este acontecimiento histórico.
Uno de estos casos es el de Rudolf Hag, tripulante del Grasp, que terminó casándose con una mujer uruguaya llamada Edith. A los muchachos, a los compañeros, y ahí fue, a poquito fue, pero recién a los 2 años ahí él se animó. Después del hundimiento del Grasp, comenzó a gestarse la primera de las leyendas urbanas relacionadas con este viejo acorazado alemán. Porque algunas personas que intentaron llevarse cosas de su interior terminaron viéndose sorprendidas por varios eventos inexplicables. Días después de la voladura del Grasp, cuando se apagó el fuego y se enfriaron los metales, 3 buzos británicos que estaban aquí en Montevideo de incógnito ingresaron a los restos del Grasp para investigar y extraer tal vez algunos secretos militares que pudiera tener. 2 de ellos perdieron su vida, quedaron atrapados en un compartimiento y murieron ahogados allí. Se decía que el barco tenía tecnología militar nazi que los aliados no conocían. Y por eso, 4 años después, los ingleses seguían mandando buzos para rescatar cosas del acorazado. Llegaron a encontrar el telémetro y lo llegaron a enganchar a una grúa para sacarlo a flote. Cuando los buzos ya tenían agarrado el telémetro, que era un aparato sofisticadísimo, el pampero levantó olas de un tamaño tan grande que hundieron la grúa y a los buzos con telémetro y todo. 16 murieron en ese intento de arrancarle pedazos al acorazado caído. Se vino abajo la grúa, el telémetro continuó bajo agua y esto arrastró varias muertes también. Como que si algo sucediera, que no pueden acercarse al Grasp, que siempre sucede algo. Con el correr del tiempo, la gente se dio cuenta que cada vez que intentaban sacar algo del barco, sucedían cosas raras. Pero lo más inquietante es que poco después detectaron que cosas mucho más extrañas comenzaron a acontecer en el cementerio en el que se encontraban enterrados los tripulantes fallecidos del Grasp. De todas las experiencias inexplicables que tuvieron lugar en esta necrópolis uruguaya, hay una que hasta el día de hoy es recordada. Es el caso de Bernardo, uno de los serenos del Cementerio del Norte. Esta es la historia de Bernardo, uno de los serenos que le sucedieron cosas extrañas a los poquitos días de empezar a trabajar ahí. Él contaba que cuando chico, tendría unos 8 años, cuando se hundió el Grasp, él había estado observando y escuchando lo que sucedía y recordaba esa sirena, ese sonido que presagiaba la muerte, que presagiaba algo muy malo. Y era un sonido que a él de chico lo había hecho llorar porque le había dado escalofríos de tan penetrante que era ese sonido. Ya de grande, trabajando en el cementerio, en las noches eran muy tranquilas. Bernardo contaba que a los pocos días de empezar a trabajar en el Cementerio del Norte como sereno, una noche, muy tranquila, empezó a escuchar que los perros, que normalmente están por el cementerio, empezaron a ladrar, y cada vez más fuerte y más intenso, como si hubiera algún intruso en el cementerio. Cuando quiso acordar, era toda una jauría ladrando fiero. Bernardo prendió la linterna grande que tenía, aquella de 5 pilas, y caminó despacito, tratando de escuchar. Peor se puso todo cuando el perrerío aquel se cayó de repente. Y en el medio del silencio súbito que quedó,
oyó o le pareció escuchar un quejido. Y después una voz que gritaba, y más quejidos. Y ahí fue cuando la escuchó. Sintió nuevamente aquella sirena, esa sirena que él había escuchado cuando era chico. La sirena, fuerte, penetrándole en las entrañas y revolviéndole todo adentro. Y otra vez le vinieron a Bernardo ganas de llorar, como cuando era un botija. Hizo fuerza para creer que sería una fábrica o algo así, pero sabía que no. Avanzó unos metros más con unas ganas locas de descubrir qué era y volverse tranquilo a su casilla. No había alcanzado a andar ni una cuadra cuando la sirena dejó de sonar. Y él se vio otra vez envuelto en aquel silencio tremendo y en el medio de un montón de crucecitas blancas, todas iguales y ordenaditas en fila, y un cartelón con algo escrito. Cuando alumbró, el corazón casi se le retoba del todo. El monolito decía Admiral Graf Spee. Y descubre que era donde estaban enterrados todos los tripulantes de Graf Spee. Pero ese mismo día, cuando volvía a su barrio, pasó frente al kiosco y leyó en la portada del diario de la mañana que otra vez andaban buzos sacando cosas de la bahía. Se entera de que estaban retirando el águila de Graf Spee. Y ahí le cayó la ficha. Toda aquella gente tocaba zafarrancho y se alborotaba para defender el descanso merecido de su barco. Él desde esa noche no fue más por esa zona. Optó por evitarla, esa zona del cementerio. Al parecer es como que la tripulación quiere que su barco permanezca bajo el agua. Es como que están profanando una tumba cada vez que se sumergen a quitarle un pedazo. Y que se comercie con eso es todavía peor. Como uno no se le ocurriría en un cementerio a robar una tumba, tampoco debería hacerlo con un barco, que está hundido a voluntad de su tripulación. Los sonidos de las bombas y el tronar de los cañones se apagaron hace muchos años. El Graf Spee yace sumido en el silencio, en el fondo del Río de la Plata, desde hace muchas décadas. Pero cuenta la leyenda que cada vez que alguien interrumpe su descanso, este viejo acorazado alemán de manera inexplicable cobra vida. Porque aunque ya no queden, que sepamos, cadáveres en su interior, el Graf Spee es una tumba habitada por los fantasmas de sus viejos marinos, cuyas tristes historias olvidadas cada tanto vuelven a cobrar vida y a resonar en las gargantas de las voces anónimas.